Así arrestaron a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito. Hoy te contaré el día en el que el hijo del Chapo Guzmán fue arrestado y por qué esto explica casi todo lo que está pasando en la actualidad. No te despegues, porque esto se pondrá cada vez más interesante. Todo comienza a la madrugada del 13 de febrero del 2005. Un día antes de San Valentín, por las calles de Zapopan, manejaba una BMW X5 del año. Era de un color tinto. En un presunto retén, la policía ve a lo lejos el lujoso auto, que, a palabra de ellos, parecía sospechoso. Al ver esto, el conductor del vehículo trataría de esquivar al retén policial para huir por las calles Prolongación, Ángel Leaño y el Camino Viejo a Tezistán. Sin embargo, sería interceptado por los policías, quienes les ordenarían detenerse e identificarse. Sin embargo, ellos no se esperaban lo que venía. Primero, comenzaron pidiendo que se identificaran. Se trataban de 3 chicos: Javier González, de 23 años, Alfredo Gómez, de 20, y por último, el piloto que decía llamarse Alejandro Cárdenas Salazar, de 20 o 21 años. Es aquí en donde comienza a revelarse el primer problema. A diferencia de lo que en su momento publicaron algunos periódicos y noticieros televisivos, el reporte policial asegura que Iván Archibaldo Guzmán Salazar nunca se presentó y dijo su verdadero nombre. No fue así. No dijo: soy el hijo del Chapo Guzmán, Iván Guzmán. Esto nunca ocurrió. Y es algo que series como la del Chapo en Netflix interpretan. Mi papá es Joaquín Guzmán Loera, no te quieres meter en pedos. Nada contra usted y su padre, pero la ley es la ley. Lo que sí llevó a la detención de Iván Guzmán Alejandro Cárdenas Salazar es una bolsa con polvito blanco y un arma de fuego calibre 45 tipo Colt con 6 cartuchos útiles. Esto sería suficiente para detener a un joven Iván, que sería transportado por un convoy de policías municipales, 15 elementos del ejército mexicano y otros 15 de la AFI, para llevarlos hacia las instalaciones de la delegación de la PGR en Jalisco, donde estuvieron custodiados con total hermetismo. Nadie sabía en ese momento sobre la captura del joven capo sinaloense, hasta que se destapó. De esto no se tiene mucho registro, pero se sabe que el capo correría con la suerte de poder salir libre en unas horas. Si bien se le encontraron gramos y el arma en su camioneta, estos no le pertenecían a él, y uno de sus acompañantes aseguró que todo eso era suyo. Pero alguien dio un pitazo, y en menos de lo que te imaginas, Guzmán estaría siendo identificado en su ficha técnica como el hijo del Chapo Guzmán. Gracias a las huellas dactilares de su padre, lo que era evidente se comprobó, y es que Iván es el vivo retrato del Chapo Guzmán, e incluso en la actualidad, de algunos videos y fotos filtradas, se le sigue viendo el parecido. Luego de haberle comprobado su verdadera identidad, faltaba fabricar / encontrar de alguna manera un delito que adjudicarle. Pues si bien ya lo tenían capturado, en el 2005 eran otros tiempos e Iván Guzmán no figuraba en el preciso esquema del CDS. Para Estados Unidos no era nadie, a comparación de cómo lo reflejan ahora, el culpable de los decesos de miles de yanquis adictos al... Y para México no existía, y al menos en nuestro país no se puede detener a alguien solo por ser familiar de, o que tu padre sea tal persona. Necesitas tener un delito para justificar su detención. Sin embargo, lograron dar con el clavo. Iván Archibaldo Guzmán Loera fue detenido por lavado de dinero. ¿Y cómo es que llegaron a adjudicarle este delito? Pues déjame explicarte. Archibaldo Guzmán Salazar fue acusado de comprar un auto de lujo, modelo 2001, por una cantidad de 539,400 pesos mexicanos, más de $26,000 de la actualidad. También abrió 2 cuentas bancarias con las cantidades de 654,916 pesos y 228,915 pesos, que en su total sería un aproximado de $43,000. Por supuesto que con esto ya tenían quizás una base más sólida, pues ¿qué hacía un joven de 20, 21 años con casi $70,000? Es lógico pensar que, siendo hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, por probabilidad quizás el dinero venía de actividades ilícitas. Fue algo bastante rápido como Iván Guzmán fue trasladado desde Zapopan, Jalisco, hasta el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Almoloya, donde tiempo después también estaría su padre y se fugaría de esta misma cárcel de una manera insólita. Solo que a Iván no le hizo falta eso. Guzmán fue procesado en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con 2 cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Gracias a la presión mediática de la prensa en radio, periódicos y noticieros y el gran morbo que existía alrededor de Iván, el Chapo Guzmán y su equipo no pudieron hacer nada para sacar a Iván de Almoloya. Una vez que se publica una foto de tu rostro, no hay marcha atrás y se anula cualquier
tipo de sobornos que los capos pueden ofrecer. Es así como el Chapito pasó casi 3 años tras las rejas, hasta que el día llegó. En 2008, Iván fue absuelto por un tribunal federal después de que el magistrado Jesús Guadalupe N. revisara su expediente y ordenara su inmediata liberación debido a una, y cito, notoria y evidente insuficiencia de pruebas aportadas por la PGR. En su fallo, el magistrado dejó claro que desde el inicio de la averiguación y durante el proceso, la entonces PGR no aportó ninguna prueba que demostrara que el Chapito hubiera cometido esos delitos. Además de que utilizó a un testigo protegido, cuya declaración no tiene sustento, según él, en ninguna evidencia. Esto también bajo el argumento de que Guzmán Salazar no trató de ocultar sus datos personales al abrir las cuentas bancarias ni comprar el auto. No tuvo la intención de ocultar sus actividades, pues dio su nombre, dirección y mencionó ser estudiante. Por último, Jesús Guadalupe alegó que sentenciar a Guzmán Salazar por tener relación consanguínea con el Chapo Guzmán sería dar una sentencia con intereses políticos y que no por compartir sangre significa que tú te dediques a lo mismo que hace tu padre. Por supuesto que esto no se trató de un tema de billetes o favores. Nada que ver con eso. O dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Realmente esto fue así? ¿O había algo más que incitaba al magistrado? Deja tu opinión aquí abajo en los comentarios. Te estaré leyendo. ¿Por qué sigue encerrado? Porque es tu hijo y porque tenemos a la prensa encima. Tienes que sacarlo. No puedo, Joaquín. Si lo hiciera todos los noticieros, volverían a sacar la narcomanta con mi nombre. El Quino no es importante en la organización, Conrado. En estos últimos días, el que se presume como el último bastión de los Guzmán estuvo a punto de ser capturado. El 19 de febrero, Guzmán habría huido de una de sus residencias en Culiacán, Sinaloa. Al escuchar los helicópteros que sobrevolaban su cabeza, al mismo estilo de su padre, escapó por unos túneles que conectaban a otra casa. Allí lo esperaba la gente del Pano, quienes se encargaron de llevarlo afuera de la ciudad. Las fuentes consultadas dentro de las Fuerzas Armadas de México sostienen que es cuestión de tiempo para que caiga Iván Archibaldo Guzmán. Sin duda alguna, este sería uno de los golpes más duros para la facción de los Chapitos, tomando en cuenta el escenario actual con la ausencia de los otros 3 hermanos, Ovidio y Joaquín en suelo norteamericano y Alfredo siendo un completo misterio. Archibaldo sería el sujeto que estaría lidiando con la obsesión de los Estados Unidos con los Guzmán. Algunos afirmaban que Archibaldo escapó en una ambulancia con un trayecto desconocido. Otros sostenían que sus mismos secuaces fueron a por él para escoltarlo hacia el Triángulo Dorado. Y también hay otra tercera versión del periodista Luis Chaparro, quien afirma que Iván fue interceptado por hombres del Pano, colaborador del Chapito, de la segunda casa en la que salió y se lo llevaron a una zona desconocida colindada entre Sinaloa y Chihuahua. Quizá estemos a punto de ver uno de los golpes más grandes de este año, pero por sorprendente que parezca, esta no es la primera vez que Archibaldo lidia con la ley. Y si bien no estamos hablando de un gobierno o dos que buscan extraditarlo, esta historia también es interesante. Y es que a pesar de que el gobierno mexicano niegue que las Fuerzas Armadas mexicanas estuvieron cerca de atrapar al Chapito, todo apuntaría a que sí. La casa donde presuntamente se cree que Iván haya escapado por un túnel fue decomisada. Salieron estas exclusivas imágenes. En estas imágenes se ven cómo era la casa y el túnel que se encontraba en el baño y hasta dónde llegaba. El túnel en el que presuntamente habría escapado Archibaldo era largo, contaba con casi 700 metros de longitud. A pesar de que era algo angosto, el túnel contaba con rieles y un sistema de ventilación rústico que permitía respirar cuando estabas debajo de él. Según los periodistas que grabaron este video, en algunas partes era imposible caminar y tenías que ir gateando. Este se acababa en otra casa que estaba en la misma zona, a unas 6 cuadras aproximadamente. Es donde presuntamente se cree que habría escapado Iván con gente mandada por el Pano. De esa casa, las autoridades lograron requisar una Nissan Kicks blanca y un sedán Audi S3 de color blanco y blindado y con impactos de bala. Existen rumores que adjudican el Audi a uno de los carros de Iván y que este sería dañado en una ocasión externa a esto. Los Chapitos buscan entregarse al gobierno de Estados Unidos. ¿Este es el fin de la dinastía Guzmán? ¿Se terminará el narcotráfico? ¿Se resolverá la violencia en México? Mucho ojo, no te vayas. Según un reportaje de Los Angeles Times y Kegan Hamilton, existen 2 fuentes cercanas que aseguran que los Chapitos, Iván Archibaldo, el Chapito, y Alfredo Guzmán, Alfredillo, desde hace un año iniciaron contacto con autoridades gringas para negociar sus entregas. Las fuentes aseguran que los
hermanos están evaluando cómo avanzan los casos judiciales de Ovidio y Joaquín, sus hermanos, para tomar una decisión definitiva. Retomando las preguntas, ¿esto resolvería la violencia en México? Lo cierto es que no. A lo largo de la historia en México, muchos cárteles y facciones más violentos han desaparecido y no por eso se terminó la violencia en el país. ¿Se terminará el narcotráfico? En absoluto. El narcotráfico seguirá existiendo aquí, en Estados Unidos, China y en todo el mundo. La captura y entrega de perfiles de alto rango se seguirán haciendo. El tener a los capos encerrados en prisiones federales solo forma parte de un plan con una agenda política muy cargada que solo sirve para amedrentar y justificar varias acciones que los gringos tienen planeadas. ¿Este será el fin de la dinastía Guzmán? Bueno, eso no lo sé, pero primero permíteme explicarte. Esta no sería la primera vez que los chapitos hablasen con autoridades estadounidenses. Pero antes de contártelo todo, suscríbete y dale like a este video porque muy pronto sacaré un documental entero sobre los chapitos. No te lo pierdas. Por los años 2000, antes de la captura de Vicentillo Zambada, el Chapo y el Mayo tenían contacto con agentes norteamericanos. Tanto los hijos del Mayo como los hijos del Chapo y los Damaso fueron contactados para entregarse voluntariamente y, con el permiso del MZ y el 701, entregar información para recibir un trato preferencial en los Estados Unidos. En esos años, los agentes le hablaban a los narcojuniors de pocos años en prisión, una nueva identidad, protección y, por si fuera poco, conservar una parte de su dinero en el país de las barras y las estrellas. Existen muchas versiones de lo que pasó después y la verdad es que son muy diversas. Lo que sí sabemos con exactitud es que Vicentillo fue el único que se acercó realmente a ellos y fue traicionado. El día importante estaba más cerca de lo esperado. Vicentillo viajó desde Mazatlán hasta la Ciudad de México para reunirse con el jefe de Latinoamérica de la DEA, con el fin claro de pasar la información y hablar de su situación como colaborador. El martes 16 de marzo del 2009, el hombre de confianza del CDS y conecte de la DEA le dijo a Vicentillo que la reunión se llevaría a cabo en el Hotel María Isabel Sheraton, un hotel que se encuentra justo enfrente del Ángel de la Independencia y a un costado de la Embajada de Estados Unidos. Eran las 10 de la noche. Vicentillo se encontraba en la colonia El Pedregal, en una casa que había rentado para su estancia en la capital. Salió manejando su auto. Detrás de él se encontraba un auto más con 2 escoltas. Vicentillo cuenta que sus escoltas no sabían nada de la reunión, así que justo cuando llegó al hotel le dice a uno de ellos que se lleve su auto y que lo esperen en el lobby o se vayan a un Sanborns que se encontraba cerca del hotel. Les dije que les marcaría por Nextel cuando salga. Vicentillo entra y ve a Loya en el lobby, lo saluda y juntos se dirigen al elevador. Cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, una persona mete la mano, el elevador se abre y esa persona le pica a varios botones del elevador. Vicentillo se pone nervioso, sabe que ese movimiento es irregular y voltea a ver a Loya. Loya le sostiene la mirada y le dice: no se preocupe, él es uno de nosotros, es uno de los que viene a ver a usted. Ahí mismo en el elevador se lo presentan y Vicentillo lo saluda. Los 3 se bajan del elevador, llegan a un piso y el agente de la DEA toca la puerta de un cuarto. Tac, tac, tac. Le abre otro agente y los dejan pasar. Estando dentro de la habitación, los 2 agentes le señalan sus placas a Vicentillo. Le dicen que son agentes de la DEA. Le preguntan a Vicentillo si trae pistola o alguna otra arma. Vicentillo responde que no. Le dicen que los teléfonos y Nexteles los dejarán en el baño y proceden a hacer lo mismo. Luego pasan a una sala pequeña en donde sientan a Vicentillo en una mesa con 2 sillas. En una se sienta él y en otra un agente. El otro agente y Loya se sientan al lado en una cama. Vicentillo sostiene en su escrito que él venía preparado con información importante para darle a los agentes. Vicentillo tenía muchas cosas con que ayudar. Ya tenía números y el Excel del Z40, de los Zetas. Sabía dónde estaba Arturo, la Barbie y mucha gente, pero no quisieron que los ayudara. Fue cuando estaban sentados que la gente que tenía enfrente comenzó a hablar y le dijo que la reunión había sido cancelada por su jefe, el director general de la DEA en México. Y esto por el motivo de que se había filtrado un artículo de un periódico que hablaba de contactos con la DEA con líderes del narcotráfico y una presunta reunión que se llevaría a cabo en México. En el artículo no se mencionaban nombres, pero era evidente que era aún más peligroso que la reunión y las colaboraciones de la DEA se publicaran en un periódico mexicano, a los ojos de cualquiera, dejando expuestos a la agencia antidrogas y por supuesto al propio hijo del Mayo. Los agentes le preguntaron a Vicentillo si sabía algo sobre esto o si le había dicho a alguien más, a lo cual él responde que no y le regresa la pregunta. Vicentillo cuenta que estuvieron dialogando por un tiempo y a pesar de que ellos mantenían que la información sobre la reunión no se la habían dado a nadie que no fuera de un rango menor de sus jefes y personas que ya tenían conocimiento de estos contactos con el CDS, al final cedieron y escupieron la verdad.
Vicentillo. Yo les volví a preguntar si nadie del gobierno de México lo sabía, y el agente me dijo que nada más una persona. Yo le pregunté quién era y por qué. Ellos me dijeron que solo lo sabía el procurador de la República. Es allí cuando Vicentillo se pone un poco nervioso e incómodo. Creo que para este punto está de más explicar cómo es que funciona y funcionaba en ese momento el ecosistema de funcionarios públicos mexicanos. Recordemos que México estaba viviendo una de sus peores épocas en cuestión de seguridad por el conflicto armado que existía alrededor de estos carteles. El CDS, los Beltrán Leiva, los Zetas y sus aliados de respectivos bandos. Mismos funcionarios actuaban como trabajadores de los cárteles y apoyaban a sus respectivas organizaciones, creando, por supuesto, una división importante entre las mismas entidades de seguridad del país. Resulta que el director de investigación estaba trabajando para el rey Zambada, para los hermanos Zambada. En mi trayectoria, de mi carrera, en algunas áreas donde llegué a estar, por lo menos yo percibía que un 50% estaba metido y otro 50%... Vamos, creo que esto estaba de más, pero aún así lo explico. Es hasta ridículo pensar que la DEA haya confiado en un funcionario público mexicano para entregarle tan delicada información, como lo es una reunión con el hijo de uno de los mayores líderes de una organización internacional criminal. Sobre todo por todo el historial que tienen ellos al lado de funcionarios y políticos mexicanos que ha provocado muchos casos y miles de pláticas. Solo que cuando entregas esa información y luego la publicas en un periódico nacional importante, hasta el que no sabe leer se va a enterar. La reunión después de eso no tuvo tanto de qué sostenerse, pues más bien los agentes estaban ahí para brindarle una pseudo disculpa a Vicentillo y explicarle el por qué no se iba a realizar la verdadera reunión. Sin embargo, no decidieron perder el tiempo y le comentaron a Vicentillo que las cosas seguirían iguales y que harían todo lo posible para que su jefe se reuniera con él al día siguiente o en 2 días más para aprovechar su viaje. Pero querían obtener más información. Le dijeron a él que lo que más les interesaba era Arturo y los Zetas, que ojalá los pudiera ayudar con información. Vicentillo mantenía la calma y a pesar de que los americanos le prometían que harían lo posible para realizar la reunión con su jefe, Vicentillo decidió no compartir nada de lo que ya sabía. Vicentillo: yo la verdad tenía muchas cosas con que ayudar, pero no les dije nada porque la reunión se había cancelado. La reunión dio por finalizada. Tanto los americanos como Vicentillo salieron de la reunión con un sabor agridulce. Ningún lado se vio beneficiado con ello, pero lo verdaderamente curioso ocurre esa misma noche. Vicentillo se despide de Loya y sale del hotel. Loya le aconseja que aún no se vaya de la capital por si la cita se lleva a cabo y que él, con todo gusto, le avisaría cualquier tipo de información. Vicentillo: yo me fui a la casa del Pedregal, me acosté. Eran como la 1:30 o 2 de la mañana. Le envié un mensaje a mi esposa que ya estaba en casa y que me encontraba bien. Le dije al otro día que la llamaba, que era nada más para reportarme. Me contestó y me dijo que qué bueno, y me acosté. 2 horas después, eran como las 3:30. Escuché que se quebraban los vidrios y tumbaban las puertas. Habían muchos gritos. Yo me levanté corriendo y me asomé por la entrada del cuarto. Veo a muchos militares con pasamontañas apuntando a mi cuarto. En eso abro la puerta de mi cuarto y les digo que no había problemas. Me tumbaron al suelo, luego de rodillas. Así fue como me detuvieron y tuvieron 2 días incomunicado. Me tuvieron vendado los ojos y amarrado de pies y manos. Un día después en la noche me llevaron al asiedo. Duré toda la noche ahí. Hasta las 7 de la mañana me presentaron a la prensa y televisión. Vicentillo: esa noche me detuvieron, me traicionaron y no sé por qué. La verdad, yo me acerqué por mi voluntad, con confianza. No sé lo que pasó. La pregunta obvia que sale de eso es quién le dio la información al ejército mexicano de que el hijo de Mayo Zambada estaba en la Ciudad de México. La mañana del 19 de marzo del 2009, el subjefe operativo del MP anuncia la captura de Vicente Zambada Niebla. Seido afirmaba que la detención se había dado el día 18, con una versión falsa de la detención y violando cientos de normas. Vicentillo es presentado ante las cámaras como supuesto responsable intelectual de diversas ejecuciones / atrocidades contra autoridades e integrantes de cárteles enemigos. Es ahí como surgen estas míticas imágenes. Según cuenta su abogado, Anabel Hernández, el día que lo presentaron ante los medios estaba enojado. Ya lo habían golpeado mucho, lo habían acosado y amagado. En El Traidor, Anabel concluye de una manera cruda, fría, pero honesta sobre la detención de Vicentillo Zambada. La periodista sostiene que al igual que el Mayo y el Chapo tenían sus contactos en el ejército y en la PF para arrestar o acabar /
a sus enemigos, Arturo Beltrán Leiva tenía a los suyos. Anabel Hernández había comprado sus lealtades, pagándoles años de sobornos. El arresto de Vicente fue prueba de eso. Y esto, para ser honestos, cobra aún más sentido con las declaraciones recientes del rey Zambada, tío de Vicente Zambada. Mi detención más bien era un intento de homicidio. Ellos nunca llegaron a identificarse como policías, ni a decirme traemos una orden de aprehensión, o llegaron echando bala, ¿me entiendes? Que yo vi que con ellos venía gente de Arturo, yo los conocía, ni modo que no conozca al grande. Sin embargo, el arresto de Vicentillo no detendría a la DEA de su colaboración ya pactada. El hijo del Mayo cuenta que incluso en la prisión en donde se encontraba recluido en México, la DEA lo fue a buscar con más agentes y uno más de la FBI para preguntarle si seguía dispuesto a colaborar después de, claro, la presunta traición que había pasado. Vicentillo irónicamente responde que sí, y es así como comienza su travesía hacia los Estados Unidos. Su extradición era inminente. El 18 de febrero del 2010, Vicentillo es extraditado a los Estados Unidos. Fue recluido en el MCC de Chicago, sí, esa famosa cárcel de los Estados Unidos. Y poco tiempo después, comienza a colaborar regularmente con el gobierno norteamericano. A pesar de que existieron grandes inconvenientes en la colaboración, que ya serán tema para otro video, ni los Damaso, ni todos los Mayos, y por alguna razón, ni los Chapitos aceptaron el deal. Pero esto no quiere decir que no exista hoy en día un acercamiento o una especie de acuerdo para negociar su entrega. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no es toda una facción ni toda una familia o dinastía que se entrega por completo. Al final, siempre se queda uno al mando. Muy pronto traeré un documental con toda la historia de esta facción y de sus cabecillas, así que no te lo pierdas. Yo soy MirWF y espero que este video sea de tu agrado. No olvides compartir, darle like y activar la campanita. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que subiremos esta semana. Adiós, bye.